La maldición de la mano seca. Ese es el mensaje de hoy en esta noche. La maldición de la mano seca. Vamos a leer la biografía de un hombre que literalmente le aconteció esta maldición. Se le secó la mano. Pero vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver si todavía puede suceder esas cosas en nuestros tiempos hoy. Yo creo que sí, porque seríamos mentirosos si nosotros le dijéramos a nuestros jóvenes o a nuestra congregación que Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. El Dios que hizo milagros, pero que también dio advertencias de consecuencias que vendrían a causa de malas decisiones, es el mismo Dios que hizo esas cosas, las puede hacer hoy y las puede hacer mañana. Amén. Claramente la gracia hace una excepción de aquellos que se arrepienten de hacer males, y entonces las cosas que hizo en el pasado Dios con aquellos hombres y mujeres no las repetirá con nosotros. Dejaríamos entonces nosotros de predicar de aquel Dios que hace las cosas ayer, las puede hacer hoy y las hará mañana. Entonces vamos a ver la biografía de este hombre. Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo 26, nos habla de un hombre que pasó, ¿verdad?, una situación bien difícil, que Dios no quería que pasara esa situación, porque Dios siempre, cuando algo nos va a pasar, hermanos, siempre nos advierte, siempre nos habla el Señor. Amén. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26. Cuando el rey Salomón estuvo reinando como rey sobre todo Israel, escuche bien, sobre todo el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Sobre todas las 12 tribus de Israel, dice que el reino, David se lo entregó a Salomón, su hijo Salomón se lo entregó todo unido, estaban unidos. Y cuando llegó Salomón, vino sobre un reinado de paz. Todos estaban sometidos bajo el reinado de Salomón. Pero Dios condicionalmente le había entregado el reino a Salomón, bajo la condición, y esta condición sigue vigente hasta el día de hoy, sobre todo aquel que quiera servir a Dios, sobre todo aquel que quiera tener una posición de liderazgo, de autoridad dentro de la iglesia o aún fuera de la iglesia. Amén. Hay una condición, ¿verdad? Entonces Dios le condicionó a Salomón de que nunca se apartare de sus mandamientos, de como anduvo su padre David, que así anduviera él. Y dice que Salomón se empezó a apartar. Salomón dice que empezó, dice, una de las palabras, no la busque, dice, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó Salomón lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Dice, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo para todas sus mujeres extranjeras. Así hizo, dice, para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón se inclinó por ello. Y entonces dice que hubo gente dentro de sus sirvientes que veían que eso que Salomón estaba haciendo no estaba bien. Y entonces hubo uno de los hombres de sus siervos que se llamaba Jeroboam. Jeroboam le señalaba a Salomón, oye Salomón, porque Jeroboam era siervo de él. Trabajaba con él, entonces era como quien dice su gabinete, su consejero, ¿verdad? Sus consejeros. Y cuando lo reunía y Salomón decía, voy a hacer estos altares, voy a hacer estas ciudades, voy a hacer estos templos y voy a hacer esto y el otro, Jeroboam dice que agarraba y levantaba, hacía objeción, le decía, objeción Salomón, eso está mal lo que está haciendo. Y dice, ¿verdad?, que se levantaba, dice 11:26 de Primera de Reyes, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey Salomón. Alzar la mano, ¿verdad?, es decir, hey, yo tengo voz y voto, ¿verdad? A ver, ¿qué está pasando aquí? Quiero que me escuches. Alzó su mano, o sea, estaba en contra de muchas cosas que Salomón estaba haciendo, porque ya Dios había apartado de él, por lo que había hecho Salomón. Y Dios siempre nos va a hablar, hermano, cuando nos empezamos a apartar a través de gente, hay veces a lo mejor menos capacitada, menos estudiada que nosotros, pero con el Espíritu de Dios. Amén. Para hablarnos y enseñarnos las cosas que están mal. Amén. Sigo leyendo porque quiero leer la biografía de este hombre. Está en su Biblia. Versículo 27. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta:
Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam, fíjese cómo era Jeroboam, es la biografía de él, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Dijo, ¿verdad? Tú me vas a servir, tú me vas a ser muy útil. Pero era esforzado, era valiente, ¿verdad? Jeroboam le señalaba a Salomón las cosas que estaban mal, decía, está mal, está mal y está mal. Y Salomón, ¿verdad? Se quedaba ahí y no le hacía nada porque le servía. Versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías, que es el profeta, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Oigan, eran 12 tribus de Israel. 10 tribus, dice, por la profecía de este hombre, le está dando Dios 10 tribus a cargo de él. Dice el 32, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ahí está, ¿verdad? La causa por la cual estaba rompiendo el reino. Le estaba quitando una autoridad a Salomón, ¿verdad? Se la estaba quitando y dijo, lo voy a romper su reino. Versículo 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y entonces le comienza a decir, ¿verdad? Las tribus, cómo se las va a dar y todo eso. En el versículo 37, mire, le sigue hablando el profeta con Jeroboam. Yo pues, mire, Dios mismo le está diciendo, yo pues, Jeroboam, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Israel tenía 10 tribus. La tribu de Judá solamente eran 2. 10 tribus. Pero le dice, todo lo que deseare tu alma, lo vas a poder hacer. Mire bien, le da un cheque en blanco como a Salomón. Haz lo que quieras, yo voy a estar contigo, porque he visto que tú estás en contra de las obras de Salomón, y eso me gusta. Eres esforzado, eres valiente, te esfuerzas por hacer lo correcto, lo recto. Bueno, todo va bien, hay palabra de Dios, hay profecía. Le entrega un reino casi completo, porque se lo desbarató a Salomón por la profecía que Dios le dio a través de este hombre. Dice el versículo 38, la misma condición que le dio a Salomón. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Oh, aleluya. Yo, le está diciendo el Señor, no el pueblo te va a elegir como rey, yo te lo voy a entregar. Escúcheme en esto, ¿verdad? Dios es el que nos entrega el poder para gobernar, no el pueblo. Hay veces al pueblo no le parece cómo son, ¿verdad?, los líderes, pero Dios es el que los pone. Aquí dice, aunque el pueblo no te quiera, ¿verdad?, o algunos de ellos por ahí no estén de acuerdo, yo te voy a poner. Entonces le dice el 39, yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Cuando Jeroboam vio, ¿verdad?, que esta palabra le fue dada, y siguió Jeroboam diciéndole a Salomón, esto está mal, y Dios te va a castigar, y Dios te va a condenar. Dice que Salomón llegó a oídos de él la palabra profética que le habían dado a Jeroboam, y por esto intentaba entonces matarlo. Después de haberlo escogido para ser su siervo, ahora intentaba matarlo. Bueno, todo va bien, ¿verdad? Todo parece ir en marcha, porque Dios dijo, ya, haz lo que quieras, Jeroboam, yo voy a estar contigo, te voy a traer al reino. Capítulo 12, versículo 25 al 30. Jeroboam ya está ahora reinando. Dice que hay una revuelta ahí, ¿verdad? El hijo de Salomón, cuando muere Salomón, Jeroboam regresa para Israel, y entonces está ahora reinando Roboam, el hijo de Salomón.
Y Roboam dice que les impone una carga mayor al pueblo. Y entonces ya Jeroboam, cuando oyó que Salomón había muerto, regresó en el reinado de Roboam, hijo de Salomón, y comienza las negociaciones. Y quieren que les quite el tributo y la carga tan pesada que les había puesto su padre Salomón. Es ahí donde esto era un plan de Dios de destruir, de desbaratar, de dividir las tribus. Y entonces dice que ahí es donde empieza la revuelta. Jeroboam se le entregan 10 tribus, se van con él. Y dice Jeroboam, no tenemos nada que hacer con la casa de David, agarran y se van. Jeroboam ya tiene las 10 tribus, ya están con él. Dios está con él. Pero hermanos, siempre el enemigo va a querer meterse con el liderazgo. Miren lo que pasó con Jeroboam. Capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Jerusalén es el templo mayor donde todo el pueblo tenía que venir a adorar. Aunque ellos se separaron 10 tribus y no le sirvieron al rey Roboam y no le pagaban tributo, el templo era muy independiente, como quien dice, de la política interna que había en el país. Entonces tenían la obligación de que, aunque no tributaban a Jerusalén, al templo, tenían y podían que venir, porque era el lugar que Dios había destinado para que su nombre fuera glorificado. Ahí dice que había dicho: mi nombre es invocado y traerán mis ofrendas, mis diezmos, mis sacrificios y todo. Y Roboam, cuando ve que el pueblo no ha dejado de ir hasta Jerusalén a llevar sus sacrificios, a llevar sus ofrendas y todas las fiestas solemnes que se hacían, tenían que ir a Jerusalén. Jeroboam empezó a tener miedo, y dijo: si el pueblo sigue yendo a Jerusalén, va a llegar el momento en el cual Roboam va a convencer al pueblo y se van a regresar con ellos, con Roboam, y me van a dejar a mí. Miren la inseguridad que hay en el liderazgo a veces, cuando vemos que la gente hace cosas que no están bien, aunque aquí estaban haciendo lo correcto, pero el diablo siempre va a trabajar con la duda en tu corazón, para romper tu liderazgo, para romper la potestad que tú tienes. Porque él sabe perfectamente que si mete duda en lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha llamado, eso es todo lo que necesita, poner duda en tu corazón, de que la gente te va a dejar, de que la gente te va a desamparar, cuando perfectamente sabemos que no vivimos de la gente, sino de la mano de Dios que nos sostiene. Y dice el versículo 28, y habiendo tenido consejo, miren lo que hace Jeroboam. Jeroboam dice que junta a su gente otra vez, sus consejeros, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Qué le dijo Dios? Si no te apartares de mis mandamientos, de lo que yo te dije, será prosperado tu reino. Amén. Lo mismo que hizo Salomón, vino a hacer Jeroboam, por miedo, por temor de que el pueblo se le fuera bien. Dijo: habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hermano, es bastante ya lo que va a la iglesia, hombre. ¿Para qué va tanto usted, mujer? Aquí busca al Señor, ahí póngase de rodillas, póngase a hacer tortillas, póngase a lavar, póngase a trapear. Santo Dios. Sí. Ya bastante va a la iglesia. Ay, mamá, ¿por qué va tanto a la iglesia? Ay, mamá, ¿por qué va tanto a la iglesia? Ya cuando decimos bastante, nos estamos haciendo como Jeroboam. Bastante han subido a Jerusalén, dice. Aquí están sus dioses, adórenlos. Y el pueblo, ni tardo ni perezoso, como dicen: ay, aquí estoy bien confortable en la casa, ¿para que voy a la iglesia? A enfriarme, a gastar mi gas, a estarme durmiendo, a ver en la cara a aquella hermanita, qué bueno que pasó esto, para así separarnos, ¿verdad? Gloria a Dios, así me santifico yo más, no me estoy condenando a la iglesia, mirando al hermano o la hermana. Dijo: bastante han subido a Jerusalén, aquí están sus dioses. Y puso uno en Betel y el otro en Dan.
Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Uno cree que porque no nos pasa nada a veces en un lapso de tiempo, cree que engañamos a Dios. Cree que hay veces el servir mucho a Dios creemos como que lo estamos aburriendo, fastidiando. Y no, hermanos. Mire lo que pasó. Dios no está sordo, Dios no está ciego. A Dios no se le olvida lo que nos dijo que hiciéramos. Amén. Para que pudiera prosperarnos. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. Viene el castigo de Dios. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. ¿Qué es Betel? Betel significa casa de Dios, templo de Dios. Eso significa Betel. Betel es el lugar donde Jacob tuvo un encuentro con ángeles, y dice que había una escalera entre el cielo y la tierra. Y cuando dice que vio, ¿verdad? Pasó toda esa lucha del ángel y todo eso que tuvo Jacob con el ángel, y dice que le quebró, ¿verdad? Aquí la cadera. Entonces dice que él dijo: esta es casa de Dios, puerta del cielo. Entonces Betel quedó establecida por la voz de aquel hombre Jacob, de que Betel significaría casa de Dios. Cualquier lugar, ¿verdad?, que se llamara Betel, se representaría, se magnificaría o se haría como una casa simbólica donde Dios establecería su presencia en ese lugar. Y dice, ¿verdad?, que un varón por palabra de Jehová vino de Judá a casa de Dios, Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, el hombre que Dios envió. Y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Oiga, eso está tremendo, ¿verdad? Sacerdotes. ¿Por qué no la gente? ¿Qué culpa tienen los sacerdotes? Si la gente le sigue el rollo, como uno dice, ¿verdad? Le sigue el ruido ese. Porque sobre los líderes viene la responsabilidad de que el pueblo se incline a hacer lo malo o a hacer lo bueno. Oigan, ¿por qué Jeroboam no? Ahorita vamos a ver, ¿verdad?, la continuidad de la historia. ¿Por qué Jeroboam se enojó cuando escuchó esta profecía? ¿Saben? El diablo es un imitador. Dios estableció sacerdotes para estar ministrando dentro de la casa. Dios no necesita realmente hombres para que su presencia descienda. Realmente no lo necesita. Pero es una representación. Nos quiere usar. Quiere que nosotros nos sintamos útiles en su casa. Pero mire el diablo. También, cuando nosotros hay un sacerdocio dentro de la casa, el sacerdocio dice que él levanta el fuego de Dios. Glorifica el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios, y el pueblo dice que aúna con el sacerdote, se unen y el nombre de Dios es glorificado. Entonces, cuando el nombre de Dios es glorificado, la gloria de Dios desciende. ¿El diablo hará lo mismo con sus sacerdotes? Sí. El diablo también necesita de sacerdotes para que él sea glorificado. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que no reciba gloria en el nombre de Jesús. Él también tiene sacerdotes, y dice que él da una palabra en contra de los sacerdotes que estaban ministrando, sacerdotes de Satanás. Y se van a quemar sobre ti incienso, sobre ti quemarán huesos de hombre, que son tus sacerdotes. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Mire, hermano, los dones, talentos y esfuerzos que usted hace por la casa de Dios o por algo o por alguien, nunca se le quitan. El hombre que es malo toda la vida, si Cristo no le cansa. El hombre que es bueno toda la vida. Y sabe una cosa, la historia comenzó en 1 Reyes 11:26. Dice que Jeroboam, él alzaba su mano en contra de Salomón y le decía: estás mal, Salomón, estás mal, Salomón, está mal lo que estás haciendo. Y Dios vio que lo que hacía Jeroboam
por lo bueno y por la verdad, Dios lo aprobó y lo respaldó y le dio un liderazgo. Amén. Y le dijo, te voy a poner a servir. Es más, te voy a entregar el reino de Israel, porque alzó su mano. Para bien. Amén. Pero aquí alzó su mano en contra del templo de Dios. Y nadie puede levantar la mano en contra de Dios. Así es. Cuando él levantó la mano en contra del altar, que es el templo, dice que la mano se le secó. Wow. No se le secó allá cuando estaba levantándola en contra de Salomón, porque la unción de Dios no va a quemar lo bueno, va a destruir lo malo. Pero cuando estás en lo malo, la unción de Dios te va a quemar a ti si estás en lo malo. Y dice que aquí, ¿verdad? No le sucedió como cuando levantaba la mano en contra de Salomón. Aquí cuando levantó la mano en contra del altar del profeta que estaba diciendo eso, se le secó la mano, se le puso dura. Ay, Dios mío, no hallaba qué hacer el rey. Según rey, pero ya se había apartado la gloria de Dios de él. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó, no la pudo enderezar. Versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Se cumplió en ese momento lo que Dios le dijo. Le estaba diciendo Dios, Jeroboam, no te estoy hablando de parte mía. Dios te está enseñando de que Él siguió estando contigo cuando tú levantabas las manos en contra de Salomón, y ahora que estás aquí te quiere levantar en contra de Él. Te estoy enseñando que es Dios el que te está hablando. Oiga, Dios le está dando todavía una oportunidad a Jeroboam de que se arrepienta, porque Dios ama a sus siervos. Dios ama a los que le están sirviendo. Aun cuando caigan en pecado, aun cuando se hayan desviado, Dios los ama y nos da una segunda oportunidad para restaurarnos y levantarnos. Jeroboam tuvo en ese momento la oportunidad porque la señal en ese momento se cumplió sobre él. No hay excusa para decir, Dios no me ha hablado. Dios en ese momento le habló a Jeroboam. Y él pudo haberse arrepentido porque Dios le estaba mostrando que ahí estaba él a través de ese profeta hablándole. Dios le puso pies a la mano para que entiendas, Jeroboam, que no es por los esfuerzos que tú haces con tus manos, sino es porque yo te entrego las cosas en tus manos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Muchos esfuerzos humanos hoy en este tiempo, ¿verdad? A través de gente que quiere hacer muchas obras y muchas cosas, creen que por eso se van a ganar el cielo. De ninguna manera. Dios es el que nos entrega las cosas. Amén, aleluya. El altar se rompió, versículo dice, ¿verdad? Entonces versículo 6 dice, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, Tu Dios, ya no mi Dios. Ya no dijo de Jehová mi Dios, así es, porque ya su corazón se había apartado sobre otros dioses. así. Y así es lo que hoy la gente muchas veces dice cuando viene y te pide oración y se han apartado y están muertos espiritualmente. Ora por mí, porque yo sé que Dios te escucha, tú estás más consagrado, tú estás más cerca de Dios, entonces tú estás muerto. ¿Para qué quieres que ore por ti si ya estás muerto? Necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios, te has desviado de los mandamientos de Dios. Dios te ha dado una palabra. Hay líderes que están dentro de las iglesias que se han desviado tras como el corazón de Jeroboam. Dios les dio una palabra y les dijo, yo voy a estar contigo y te confirmo. Y les confirma sus ministerios. Pastores les confirma sus ministerios. Y se han desviado porque el pueblo los ha inclinado, por el miedo de perder el pueblo. Y le dicen, no, Jeroboam, estás mal. Pero este hombre no reconoce a Jehová como su Dios. Dice, ora a Jehová tu Dios. Así es. Dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Así es. Como era antes. ¿Dios restaura o no restaura, hermanos? Amén, aleluya. Su amor y su misericordia es tan grande que aún pasó por alto el pecado de Jeroboam en este preciso momento. Ahora, Jeroboam se arrepintió. Hay gente que no se arrepiente. Hay gente que ve la situación en la que está viviendo, los males que le han venido,
Y hay una infinita misericordia de Dios. Utiliza siervos, profetas, pastores, hermanos de la iglesia que oran por ellos, interceden por ellos, piden misericordia por ellos. Y Dios hace el milagro y los saca de esa situación difícil. Aún así, pero Dios lo hace para mostrar de que Dios está ahí. Dios no se ha apartado. Aunque nosotros hemos dejado a lo mejor el liderazgo, hemos dejado nuestro propósito, no tenemos visión ya, pero Dios sigue diciendo: mientras que yo esté aquí, una vez más la luz del camino se alumbrará para que puedas caminar y puedas seguir adelante. Aleluya, gloria a Dios. Dios le dice a Jeroboam, ¿verdad? Estoy aquí. Hizo un milagro. Oiga, no era un profeta porque aquí es el varón de Dios. Nada más un varón de Dios, dice, un varón de Dios nada más vino. No era ni un profeta porque no menciona su nombre. Qué tremendo. Dios usó a alguien tal vez insignificante, que nada más Dios le dijo: ve y da esta palabra. Y aún así, él, por el respaldo, el Espíritu Santo vino sobre este varón de Dios y dijo: hazle el milagro, porque quiero enseñarle a Jeroboam algo y a todas las generaciones venideras. ¿Quién soy yo? Que no se pueden levantar la mano en contra de los altares, en contra de las iglesias, en contra de los ministerios. No pueden levantar la mano. Así es. Por eso hay muchas manos malditas. Cuando digo malditas es que no son bendecidas. No son bendecidas las obras de sus manos. Trabajan mucho y recogen poco, y lo poco que les queda se les va en raco soto, en el saco roto, perdón. Es terrible. Este canto que cantamos ahorita dice: Él bendecirá la obra de tus manos. Todo lo que toques prosperará y bendecido será. Amén, aleluya. Mucha gente está batallando con sus finanzas, está batallando en su matrimonio, está batallando con sus hijos. ¿Sabe una cosa? Porque han levantado lo que han sembrado, han cosechado. Han levantado la mano en contra de personas que tienen familia y que en lugar de orar por ellos, han orado oraciones contrarias, deseándoles que se pierdan, orando contrariamente. En lugar de pedir misericordia, piden que por causa de su pecado están así como están. Si hubieran escuchado a Dios, Dios no les hubiera permitido que estuvieran en esa situación. Y ahora ellos también les está pasando lo mismo, porque han levantado su dedo, su mano acusadora en contra de esas personas. Hay muchos Jeroboam, hermanos, allá en sus hogares, hay veces dentro de las iglesias, que han levantado su mano contra los altares, los ministerios. Capítulo 13, versículos 33 y 34 de mismo Primera de Reyes. Capítulo 13, versículos 33 y 34. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, no nada más a él, a toda su casa, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Hay muchos ministerios que no están siendo honrados. Hay muchos pastores que han hablado de otros pastores. Hay muchos hermanos que han hablado de su prójimo. Y usted dirá: bueno, pero no estoy hablando en contra del pastor, en contra de la iglesia. Cuando una persona levanta la mano en contra de otra, entendamos esto, hermanos: yo soy el templo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo tiene un problema con la iglesia y les hace ver lo que nosotros somos, para que no anden condenándose y no anden acarreando males en contra de ellos y de toda su familia, porque toda su casa de Jeroboam dice que fue raída, no fue recordada, no fue honrada cuando murió. Dios honraba a sus siervos. Dice que había un lugar, un cementerio exclusivo para ellos, donde el alma y el cuerpo de ellos, fíjese bien, el alma y el cuerpo de ellos eran guardados por ángeles, para que un día, cuando viniera Cristo Jesús, muriera y resucitara, llevara cautiva la cautividad y todos ellos los rescatara de ese lugar de descanso donde estaban, porque murieron con honra. Pero Jeroboam murió con deshonra.
De nada le sirvió todo lo que hizo en poner en su lugar a Salomón. De nada le sirvió ser esforzado y valiente, valeroso, diligente. Puede haber mucha gente que un tiempo fue así, pero tenemos que seguir así. Amén. Tenemos que seguir así. Debemos de tener cuidado de no levantar el dedo en contra de los templos, en contra de los altares, en contra de los ministerios. Somos casa de Dios, templo del Dios viviente. 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Miren lo que dice, advirtiéndonos a nosotros, el apóstol Pablo, que tengamos cuidado cuando predicamos la palabra, cuando servimos al Señor. ¿Cuál es nuestra intención por la cual servimos a Dios? Si hay un buen corazón o si hay intenciones malas para querer hacer quedar mal a alguien. Capítulo 3, versículo 9 de 1 Corintios. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todos trabajamos para un rey, todos trabajamos para un Señor. Yo no puedo decir que aquel hermano no tiene unción. Yo no puedo decir que aquella iglesia no tiene unción, que Dios no está en medio de ellos, que Dios se ha olvidado de ellos. Mi amado hermano, si tenemos tanta revelación de Dios y tanto poder de Dios, ¿por qué no salimos a las calles a hacer milagros, a salvar a los perdidos? No, nos gusta más estar detrás, escondidos, ahí en la computadora, ahí en el internet, mandando mensajes, desacreditando a la gente, diciéndole no se acercan ahí, no vayan con este hombre, ya no lo escuchen. Eso le gusta a la gente hoy escuchar. Y todavía usan el nombre de Dios para respaldar sus mentiras y su hipocresía. Qué terrible que usan el nombre de Dios en vano. No debemos usar el nombre de Dios para nosotros andar hablando de las personas. Dice, todos ellos son colaboradores de Dios. Pero está haciendo mal el trabajo, tú lo estás haciendo mejor. Párate y hazlo. Demuestra que eres mejor. Demuéstralo. Pero dice el apóstol Pablo, tu obra, tu ministerio, tu trabajo será probado por el fuego. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así es. Cualquiera que sea el ministerio, cualquiera sea el trabajo, cualquiera sea la obra que estés haciendo tú en la iglesia, así sea barriendo, así sea evangelizando, así sea ayudando al pastor, estando con la pastora en la visitación, pintando la iglesia, levantando la basura. Yo no sé qué trabajo Dios te ha dado. Cualquiera que sea tu obra será probada para ver si hay un corazón sincero. Levantará Dios a alguien más para ver si hay envidia en tu corazón. Alguien que a lo mejor tiene mejor aptitud que tú, alguien que a lo mejor lava mejor los baños, alguien que a lo mejor barre mejor la iglesia, alguien que a lo mejor ofrenda mejor que tú, para ver qué hay en tu corazón, para probarlo. Por eso dice, el fuego lo probará. Porque cuando hay envidia, cuando hay ira, cuando hay enojo, el corazón de una persona por dentro está que le hierve. Decíamos en la mañana nosotros, ¿verdad?, que las ollas inmundas es la boca, es la lengua. Porque en la boca se cose un chisme, una mentira, una división. Y dice el Señor, son ollas inmundas, porque ahí cosen sus mentiras y después contaminan a la gente para ponerla en división, iglesias divididas. Dice el Señor, toda la obra que tú hagas será probada. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oiga, está diciendo de algo que ahorita vamos a hacer nosotros. Escuche bien, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y en esta noche vamos a hacer eso.
vamos a probar nuestras obras y vamos a pasarlas por el fuego. Y vamos a poner a personas en la prueba de fuego. Amén. Porque vamos a lanzar una palabra y vamos a declarar una palabra Amén. en contra de esas manos secas que se han levantado en contra de los altares, en contra de las congregaciones, en contra del liderazgo, en contra de la iglesia. Amén. Porque yo soy un templo de Dios, usted es un templo de Dios, usted es un altar de Dios. En usted se ministra la palabra de Dios porque el Espíritu Santo le ministra. Así es. Dice, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya, amén. Si alguno, aleluya, por eso estoy diciendo que hoy vamos a orar. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios será tan amoroso que te recibirá con los brazos y te dirá: Dios te ama, Dios te quiere, no les hagas caso. Ellos son unos brujos, siempre andan hablando de demonio, de liberación. Dios te ama, dice el Señor. Dios le destruirá a él el que se levante en contra del templo de Dios. Amén, aleluya. No está diciendo que Dios lo va a recoger con amor. No. Por eso dice: lo voy a quemar, aunque su alma por misericordia, si oras, se podrá salvar. Por eso vamos a destruir las manos secas, pero vamos a rogar para que cuando el fuego venga sobre esas manos secas, su alma con misericordia se salve. Amén. Dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oh, santo Dios. Eso es lo que somos nosotros. Yo no sé si hay personas a las cuales les está llegando este mensaje. Hay veces por insensatez, por desconocer que hay una maldición, hablamos no deliberadamente, hay veces hablamos inconscientemente de otras personas sin saber que a lo mejor esas personas un día van a ser líderes o van a hacer algo para la obra del Señor. Y una puerta se abre. Una puerta en el mundo espiritual se abre. Y por eso hay muchos enfermos que no prosperan y trabajan y tratan de mantener su familia y su matrimonio, pero ven que todo va, en lugar de ir para adelante, va para atrás. Porque también un día hablaron de matrimonios, también un día hablaron mal de otras personas, ya sea con conocimiento o sin conocimiento, y no se les ha enseñado que tienen que liberarse de esa maldición. Porque si decimos que Dios es el mismo, vuelvo a repetir, de ayer, de hoy y de siempre, Dios también permite que esas puertas se abran para que entendamos nosotros de que no podemos estar deliberadamente hablando de cualquier persona, porque cualquier persona de la que usted hable es un templo de Dios, aunque no nos parezca y aunque no lo veamos de esa manera. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, la palabra de Dios lo dice, no lo dice un pastor, no lo dice un profeta, no lo dice nadie. Dice que el Espíritu Santo viene y nos sella. Y en ese momento el Espíritu Santo marca el territorio y dice: esta casa ahora es una conexión, como lo vio Jacob, una puerta entre Dios y este hombre que está aquí, esta mujer que está aquí. Ahora Dios puede venir y reinar y estar aquí y dormir y comer y cenar y trabajar con este hombre y esta mujer en donde quiera que ande. Dice el Señor: yo estaré con ellos, porque este es el pacto que haré con ellos. Estaré en medio de ellos, habitaré con ellos. Entonces, si Dios está en nosotros y somos el templo de Dios, cuando alguien se levanta en contra de mi hijo, se está levantando en contra de un templo, en contra de un altar de adoración, porque usted no sabe si su hijo es un adorador, si su hijo es un salmista, si su hijo es un predicador, si su hijo es un evangelista o su hija es una evangelista. Y no podemos nosotros levantar las manos en contra de ellos, los dedos en contra de ellos. Aunque usted vea gente dentro de las congregaciones que son muy leales, muy fieles y muy trabajadoras, pero cuando empiezan a hablar de algo o de alguien, cuidado. Cuidado. Porque ahí ya está la maldición de Jeroboam. Y entonces abre una puerta para que lo que toque, en lugar de ser bendecido, ahora es maldecido.
Y entonces ya no se cumple, las bendiciones te alcanzarán. Porque te quieren alcanzar, pero nosotros ya agarramos otro rumbo. Dice el Señor que tengamos cuidado. Amado hermano y hermana que me están mirando a través de las redes sociales, yo no sé si Dios nos está hablando a nosotros o a ustedes, pero Jeroboam tuvo una segunda oportunidad de arrepentirse. Un tiempo de gracia le llegó ahí cuando estaba este varón de Dios y le restauró la mano. Dios no tenía la necesidad de hacerlo, pero lo hizo demostrando que todavía había algo de misericordia hacia él. Y hoy hay mucha gente, mi amado hermano, que trabajó mucho en las iglesias, ayudó mucho a sus pastores. Y mire, por causa de que empezaron a hablar, ahora está estancado su ministerio. Dios le dio una palabra y les dijo claramente lo que iba a hacer Dios con ellos. Pero se apartaron porque empezaron a hablar mal, aún de sus propios cuerpos, aún de su propia vida. Empezaron a menospreciar el templo que Dios estaba edificando en ellos. Amén. Aún en contra de ellos. Pablo dice, si tú destruyes tu cuerpo, Dios te va a destruir a ti. No, hermano, yo oro. ¿Cuántas veces nos bendecimos nosotros? Dígame usted, ¿cuántas veces nos bendecimos? ¿Cuántas veces usted ora por sus riñones, por su corazón, por su hígado, por su mente, por su cabello, por sus ojos, por sus oídos, por sus tendones, por sus pies? ¿Cuántas veces usted se bendice a sí mismo, bendiciendo el templo que Dios le ha dado? Amén. Aleluya. Muchas de las veces no. Dice, el diablo te está atacando. Está queriendo destruir tu templo. Y tú tienes que levantarte para defenderlo. Amén. Tú. Aleluya. Gloria a Dios. Porque mi Espíritu Santo está ahí. Él quiere solamente que declare la palabra. Jeroboam tuvo la oportunidad de pedirle perdón a Dios y no lo hizo. Porque ya su corazón se había apartado. Le dijo al hombre, ora tú a tu Dios. Y Dios, me imagino que en ese momento cuando él le dijo, se entristeció. E hizo ese milagro todavía a favor de Jeroboam. Y hoy Dios sigue haciendo milagros todavía. Hoy Dios sigue teniendo misericordia de esa gente que se ha apartado. Esa gente que tiene la mano seca. Oiga, hay gente, hermanos, que tenemos que orar en esta noche, poniendo la maldición de Jeroboam para que sus almas se salven. Para que dejen de estar apuntando y dejen de estar hablando en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu ministerio. Hermano, usted no puede maldecir. Oh, entonces tú sí me puedes maldecir a mí y yo no te puedo maldecir a ti. Tú, ¿verdad? Que el diablo te usa para hablar y para maldecir a mi familia, y para decir que se mueran, y para decir que se enfermen, y para decir que no prosperen, y para decir que se pierdan. Tú sí puedes orar por mí. Y yo no puedo decirle a Dios que me haga justicia. Amén. Entonces es un Dios solamente bueno para predicar solamente que Dios es un Dios de amor y dejar que me hagas todo el mal que tú quieras. No, de ninguna manera. Pablo dice, aunque su obra será quemada, o sea, lo que habla y lo que traman en contra de ti y las maldiciones que dicen en contra de ti serán quemadas porque no te alcanzarán. Vamos a pedirle que sus almas no se pierdan, que sus obras se quemen. Por eso hay mucha gente, hermanos, que está enferma. Hay mucha gente que lo que le han deseado a usted le ha acontecido a ellos. Lo que han deseado para tu matrimonio, ahora ellos están separados. Sus familias están separadas. Están en pobreza porque se les ha secado la mano, porque Dios no ha bendecido lo que hacen. Y andan en realidad buscando la bendición cuando la bendición te tiene que alcanzar. Tú no te preocupes de lo que hablan de ti. Tú no te preocupes de lo que quieran hacer en contra tuyo. Porque en nuestra boca está el poder para destruir las obras del diablo. Y en esta noche vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sabe una cosa? Si Dios es tan bueno, ¿por qué a este hombre se le socó esa mano? Si Dios es tan bueno, ¿por qué mandó la confusión en Babel? Porque cuando alguien se quiere levantar en contra de Dios, Dios pelea por sus hijos. Amén. Aleluya.
Y si yo soy un templo del Dios viviente, dijo Elías, si yo soy siervo de Dios, que los consuma el fuego. Santo. Y Dios respaldó las palabras de un hombre de fuego. Hoy tenemos miedo de decir eso. No. ¿Y qué tal que si el diablo, ya tienes guerra en contra del diablo? Y está usando a sus sacerdotes, está usando a sus hijos para maldecirte. ¿Qué esperas para levantarte? Así es. Aleluya. Póngase de pie, hermanos, en esta noche.